Buenas tardes. Bienvenidos, muchas gracias por venir. Aquí a mi derecha tengo a Lucas Barrera, que es el autor de La suerte de las marionetas, y yo soy Alexander Weinberg, el autor de La conjura. ¿Vale? Esta tarde, aparte de venir a presentar pues, nuestras novelas, vamos a hablaros un poquito de lo que es la intriga y cómo se trata la intriga, pues tanto en la novela de Lucas como en la mía. Cómo la hemos desarrollado, qué es lo que hemos tenido en cuenta para pues, intentar enganchar al lector, engañarlo un poco, o llevarlo por el camino que más nos convenía en cada momento para darle ese puntito de hacer que se enganchen a las novelas y sigan leyendo. Bueno, y lo primero de todo, ¿qué es la intriga? Pues la intriga es un sentimiento, ¿vale? que se genera en nosotros mismos cuando queremos saber más. ¿Más de qué? Pues en este caso más de lo que ocurre en las tramas. Y para ello pues tenemos que ubicar al lector. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Pues con un acontecimiento inicial. Le damos una pequeña pincelada y lo ponemos en una situación para que sepan desde dónde van a partir, ¿no? En el caso de Lucas, ¿cuál es tu acontecimiento inicial? Sí, bueno, yo creo que la intriga está en todas partes, ¿no? No solo en las novelas de intriga, pero para que una novela sea considerada intriga, tiene que ser como el ingrediente fundamental, ¿no? Lo estás leyendo y necesitas más. Hay mil maneras de hacerlo. Acabar un capítulo con un interrogante, otro. Yo en mi caso, pues la novela empieza de una manera un poco potente, ¿no? Ese gancho de... En este caso es un mimo, ¿vale? Que se inmola en una plaza de Estonia, Tallinn, y a partir de ahí empieza la cosa a enrevesarse. Y mucho, y se empieza a enrevesar mucho. Es bastante desconcertante porque a priori, ¿por qué un mimo se inmola en medio de una plaza a sí mismo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Con qué objetivo? La cosa ya empieza un punto más. Claro. ¿Qué pasa con la conjura? Pues en la conjura, el acontecimiento inicial se supone que es algo bueno, porque acaban de elegir a un nuevo presidente en Estados Unidos, y bueno, todo es, a ver qué nos depara este señor, qué buenas intenciones nos va a traer. Estás en 2024. ¿Sí? Estoy en 2024, sí, y tengo a los estadounidenses arruinados, asolados por la crisis, pobrecitos. Ya no están como ahora. Ya no están como ahora, ¿no? Pues tienen que tomar una medida, a ver cómo van a salir de eso, ¿no? Ahí es donde, bueno, pues donde enganchamos el acontecimiento inicial con lo que será después la trama, ¿vale? Bueno. Vamos a ver, te voy a hacer alguna preguntilla. Pregúntame. A ver, la narrativa tensional. La narrativa tensional, exactamente. Os preguntaréis, ¿qué narices es eso de la narrativa tensional? Bueno, pues es lo que os dije al principio, es una manera de enganchar al lector, ¿vale? ¿Lo podemos hacer de qué maneras? Pues, como decía Lucas, planteando una pregunta al final de un capítulo. ¿Qué incitas con eso? Pues que el lector se haga esa pregunta y quiera descubrirlo, pues avanzando en la novela. También lo puedes hacer, ¿cómo? Pues presentándole pues una antítesis, ¿no? Donde un personaje tiene que decidir entre algo que se supone que está bien o algo que se supone que está mal. Sí, una disyuntiva. Una disyuntiva, exactamente. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no siempre lo que está bien es bueno y no siempre lo que está mal es malo. Sí, hay varias maneras de plantearlo. Exactamente, hay varias maneras de plantearlo. Bien, vamos a ver una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué en las capitales bálticas? ¿Por qué tan lejos? ¿No te servía aquí la tierra de Gredos o algo así? Sí, en un momento dado podría haber sido. No, a ver, en la suerte de las marionetas hay bastante localizaciones. Está en Europa, tenemos Brasil, la selva tropical de Manaos, y bueno, Rusia, hay bastantes sitios. Yo estuve en Estonia y, a ver, cuando te vas a escribir, pues hay sitios que te gustan, ¿no? Te acuerdas, y entonces esto me venía muy bien. ¿Por qué? Porque también estaba muy pegadita a Rusia, hay temas políticos por medio y me venía que ni pintado. No es que no puedo dar más pistas, porque si no ya voy contando demasiado. Pero, yo... ¿Por qué en Estados Unidos? Vamos a ver. Yo creo que el que lea este libro va a decir, esto es España, lo que pasa es que me lo han puesto en otro sitio. ¿Por qué en Estados Unidos? Pues porque el impacto que iba a causar es mucho más, ¿vale? Es lo que decía cuando presentamos, bueno, cuando presenté por primera vez La conjura. Aquí somos 45 millones, allí son tropecientos mil millones. ¿Dónde hace más daño algo así? Pues en Estados Unidos.
por supuesto. No, que más es más donde se corta el bacalao siempre, ¿no? Sí, también. Y aparte que están muy acostumbrados a ser siempre los protagonistas y los buenos de todo. Y a lo mejor hay que darles un poquito de palo para que se vea que no son tan buenos en todo. Sí, sí. Sí, de hecho, en la suerte de las marionetas, la base central está en Londres, tampoco está aquí en España. ¿Por qué? Porque también hay muchas más multinacionales allí, donde se presta más a un poco de juguillo, un poco a raíz de lo que tú dices. Sí. De todas formas, se me acaba de ocurrir una cosa. Improvisando, es lo que toca. Nosotros nos acabamos de conocer hoy por la tarde. Hemos hablado por teléfono y tal. Y por supuesto, hemos leído nuestras respectivas novelas. Que menos. Y yo me estoy dando cuenta que hay muchas cosas que tenemos en común. Porque tu central está en Londres, mi personaje femenina es de Londres, Sí, exactamente. lo tuyo transcurre fuera de España, lo mío también transcurre fuera de España, yo lo he ubicado en Norteamérica, tú una parte la has ubicado en Sudamérica, o sea que parece que ni hecho a propósito. Bueno, Y aparte, les vamos a contar si te parece un cotilleo. Porque resulta que me da miedo, no sé lo que voy a decir, ¿eh? estas dos novelas se iban a titular igual. Sí, sí, eso es curioso. Mi novela al principio se llamaba La Conjura. Sí, además, Es cierto. no nos conocíamos de nada, cada uno. Yo soy valenciano, él es gallego, pero bueno, imaginaos. Después de todo el rollo, tal, pues cuando ya hablamos se puso en común y cuando yo cómo se llamaba la suya me quedé a cuadro y digo, pues menos mal, porque si no, hubiéramos tenido un pequeño problema. Sí, además, A las chapas, ¿o no? no, Firma editorial. yo no iba a negociar mi título. Algo se habría tenido que hacer, pero bueno, sí, Además, sí. salieron muy parejas en el tiempo, porque la tuya salió un poquito antes que la 15 mía. días, ¿no? Sí, una cosa así. Y fijaos lo que son las cosas. El título, ciertas localizaciones. Eso fue un puntazo, la verdad. Sí, eso fue un Se lo puntazo. comenté al editor y dije, bueno, me queda el cuadro. Menos mal que lo cambié al final por motivos de que cuando tú empiezas a escribir un libro, pues a veces le pones un título por una idea que llevas. Pero cuando acabas dije, bueno, voy a dar una vuelta de tuerca de pura casualidad. Sí. O sea, que se podía haber quedado perfectamente. O sea, tú hablas del título ese que se queda ahí en la pantalla Sí, del ordenador mientras escribes la el novela. que estás durante toda la escritura. Exactamente, y que luego dices, no me gusta, lo cambio. No que no me guste, dices, que bueno, de la idea original a la que luego acabas plasmando del todo, vamos a cambiar algún matiz porque igual ha cambiado un poquito, se ha modificado. O sea que tú pasaste de La Conjura a La Suerte de las Marionetas. Y yo pasé de una bala de $8.000 a La Conjura. Es que eso Claro. suele pasar, es bastante habitual, ¿eh? Lo de tú pones tu título, antes de escribir si quieres, hay gente que no le pone título. Y luego cuando acaba, pues... Sí, es que lo tienes que cambiar. Es que a ver, eso nos lleva un poco a la forma de escribir. Cómo escribe cada uno, ¿vale? Hay gente que improvisa cuando escribe y hay gente que pues se estructura todo muchísimo. Yo personalmente lo que hago es una mezcla. Yo estructuro porque si no es casi imposible y luego improviso. Es decir, es inevitable porque conforme tú estás escribiendo, un personaje que tenías planificado de una manera se te vuelve rebelde, te salen ideas nuevas, las cambias y casi siempre es para mejor. No sé tú, Alex, cómo lo llevas. No, yo es lo que te comenté antes. Cuando escribí este libro lo tenía todo perfectamente estructurado, desde principio a fin. Y de hecho, por eso había tardado tan poquito en escribirlo, porque es que literalmente me lo sabía de memoria, de principio a fin. Lo que pasa es que luego me hicieron una sugerencia con respecto al final, hubo que cambiarlo y ahí es cuando hubo que improvisar. De todas maneras, es mucho más grato lo que dices tú. Hacer quizá una mezcla y que te vaya sorprendiendo a ti, que escribirlo todo como si estuvieras al dictador. Sí, a ver, las sesiones, como hemos hablado antes, son distintas. La improvisación es muy gratificante, lo otro es más trabajo de obrero, digámoslo de alguna manera. Sí, de sentarte y teclear. Sí, y obligarte cada día a tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, porque lo que le comentaba antes a Alex cuando estábamos charlando, que escribir, cuando tú escribes un cuentecito de 20 páginas o algo de eso, tú lo vuelcas, es como, me apetece escribir esta tarde, me vuelco, y lo suelto todo, y cuando lo acabo dices, aquí lo tengo. Pero cuando es algo más largo tienes que tener una planificación, un trabajo constante y no es tan sencillo. Igual no lo sueltas todo de golpe, espérate al siguiente capítulo y esto igual no es mañana, es pasado. Sí, es algo así, es algo así. Pero bueno, ¿Cuánto tardas en escribirla tú, Alex? no sé si debo decirlo. Pero, a ver, hay fase de planificación y fase de... A ver, En total. yo diferencio Sí. entre escribirla y garabatearla. En general. En general pudieron ser 4 meses. Vale, me llevó casi más tiempo documentarme y pensarlo que escribirlo fue 1 mes y medio. Pero te repito, es que me la sabía de memoria. Sí, sí, Entonces, sí, hay veces que incluso alguna vez por Facebook hacen algún comentario
referente a la novela o hacen alguna cita, pues oye, es que sé continuar, ¿sabes? Sé lo que viene a continuación. La tienes grabada a fuego. La tengo grabada a fuego, sí. Sí, sí, claro. Bueno, pues tenemos nuestros acontecimientos iniciales, ¿no? Tu asesinato en Tallinn y mi reciente presidente electo de los Estados Unidos. Con un plan. Exacto, con un plan. No digo más. Bien, ¿cómo entroncamos eso con la trama? ¿Qué le pasa a tus personajes y a tus asesinos? Como he dicho antes, mi novela empezaba con ese acontecimiento potente y sorpresivo, ya lo he revelado, pero bueno, esas son las primeras páginas. Y a partir de ahí empieza una trama que a priori parece que no pueda tener nada que ver. Luego evidentemente tendrá que ver y se mezcla con otras subtramas. Cuando lees, por lo menos yo en mi caso, cuando escribes una novela tan larga, me gusta meterle por lo menos hay 4 o 5 tramas por medio, que luego dan un cómputo global. ¿Cómo engloba? Pues porque realmente es parte de esa trama. Lo que pasa es que en el momento que eso ocurre, haces un impasse, pasan otras cosas y luego empiezan a retomarse. Hay que respirar y meter otro tipo de acciones que luego también tendrán sentido en un futuro. Y por 2 razones. Cuéntame. Una, porque hay que llenar 300 hojas, Sí, si no sería un cuento. si no sería un cuento. Y otra razón, porque también hay que jugar con los lectores. También hay que invitarles a que, Sí. a que piensen cosas. Hay que darle pausa. Hay que darle, exactamente, Sí. exactamente. Hay que darle un poquito de impasse. Ah, no, verdad. Hacia un lado o hacia el otro. Bueno, respóndeme tú la misma pregunta. ¿Te respondo yo la misma pregunta? Pues este buen acontecimiento, que es la elección del presidente, pues se ve totalmente truncado cuando va al discurso, cuando da un discurso sobre el estado de la nación y efectivamente la nación está totalmente arruinada. Entonces presenta un paquete de medidas en el Congreso, como se hace efectivamente ahora. ¿Y cuál es su sorpresa cuando las personas del Congreso deciden no aceptar ninguna de las medidas que propone? ¿Por qué? Pues porque no, es que si no ellos pierden su poder. Y claro, cuando están en el poder se vive bien ahí. Como decía antes Alex, al igual que allí, aquí. Claro, claro. Entonces, vosotros id pensando un poco, porque es la trama que tenemos actualmente en nuestro país. ¿Es lo que está pasando hoy? No. Realmente sí. Lo es lo que hablábamos antes. Dinero en B, tarjetas extrañas... Sí, no tenemos que contaros a nadie la situación actual. Como las noticias. Esas cosas. Yo te voy a hacer la pregunta, pero esta no te la voy a hacer, porque si no desvelamos demasiado, creo yo. ¿Cuál La de la Alemania. ¿Qué te parece? ¿Me puedes preguntar si no me da miedo resolver los conflictos por medio de la violencia? ¿Te lo has hecho tú mismo? Sí, es que, vamos a ver. Yo, y creo que en eso también nuestras novelas se parecen, porque tienen intriga, pero ambas tienen acción. Sí, ¿Vale? Es un poco como ver una peli, ¿no? Esos son los dos muy parecidos. Sí. Tú puedes ir al cine a ver una película que te aporte mucho, o puedes ir simplemente a pasarte un buen rato con algo que no te haga pensar, te divierta y te entretenga. Un blockbuster, es lo que llaman. Exactamente. Entonces, a base de intriga solo no hay que dar... tenemos que daros algo más, lectores. Sí, yo siempre pienso que, por ejemplo, La suerte de las marionetas no me atrevo a definir la suya porque eso es algo personal. Va a caballo entre novela negra, thriller y aventura. Claro. Tiene un poquito de todo, porque si solo fuera novela negra normalmente es más estática. Pero tanto viaje, hay disparos, hay acción, con lo cual es una mezcla. Lo que también tiene un poquito de eso. Sí, y cuando Freddy Piedrahíta, ¿sabes quién es? Sí, de hecho hay un libro de ahí. Pues nos hizo una entrevista a los dos. Entonces una de las cosas que me preguntó fue, ¿cómo catalogarías tu novela? Yo le dije, pues thriller político de acción, por decirle algo, porque ni es un thriller, ni es solo acción, Es que por eso la política es un pretexto. A ver, si tienes que generalizar y decir una sola cosa, dices thriller, pero realmente en el fondo es como la mía. Yo no solo veo un thriller ahí. Claro, yo veo que acción y aventura. Hay más. Sí, realmente definirlo es muy difícil. A ver, cuando te la coge un editor o te la coge alguien una novela, para él es mucho más sencillo. Te dice novela, mía creo que puso novela negra. Pues novela negra. Novela negra. Bueno,
Ah, hemos hablado de los géneros. Hemos hablado de... ¿Entramos en personajes o No, yo te quería preguntar una cosa. Vamos a aún te guardas una de Sí, sí, pero yo es que no, a mí no me gusta desvelar todas mis cartas porque si no vienes muy preparado. Vamos a ver. Dime. Tenemos un asesinato en Tallinn, ¿no? Con un personaje que es Dean Reeves, que es el protagonista, ¿vale? Que está investigando esos asesinatos. Y de repente Dean Reeves se va de allí. ¿A dónde se nos va? En principio vuelve a Londres, como de la agencia, de su jefe. Me tira para que os cuente. Sí, de golpe es como que lo sacan del caso, por motivos que no le dan al protagonista, y lo mandan a una misión, que no voy a decir, que está a la otra punta del mundo y que a priori no tiene ningún sentido, en la selva amazónica de Manaus, Brasil. El protagonista pues se queda un poquito como nos quedamos todos si nos lo dicen, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Llevo tantos años en la empresa y ahí empieza otra aventura, que es la paralela al principio. Lo que me acaba de lo que decía él del desencadenante inicial, que de golpe en un capítulo por ahí nos encontramos al otro punto. Y luego dices, ¿cómo va a enganchar esto con lo otro? Y no voy a decir más, pero engancha. Pero engancha. Engancha. Sí. Todo tiene sentido. Bueno, vamos a ver. Me decías, los personajes. Sí. Vamos a ver, lo que os he dicho antes, hemos leído las novelas, yo la suya, él la mía, y él tiene un protagonista que es Dean Reeves. Sí, ahora te pregunto yo a ti. Espera, déjame que termine. ¿No quieres, Dean Reeves es un tío raro. Es un tío raro, ¿no? Porque Sí. el pobre ha sufrido y está un poco consternado el hombre. Sí, pasó un mal momento. Pasó un mal momento, exactamente. No os voy a decir más, ¿vale? Tranquilo. Sin embargo, tiene un compañero Sí. que yo le he cogido mucho cariño y es que me niego a no hablar de él en esta presentación. Sí, es el personaje rebelde Exactamente. de la novela, sí. Bueno, cuéntanos, ¿por qué ese personaje? Es el ruso, se llama Iván Dragunov, y es uno de esos personajes, un personaje coprotagonista o secundario, como queráis, pues que conforme lo vas escribiendo va cogiendo protagonismo, pues porque, no sé, son personajes rebeldes que te salen. Y bueno, al principio es un personaje que habla poco, no se sabe muy bien de dónde viene, pero poquito a poquito va soltando va acompañando a nuestro personaje en las aventuras. Es que un poco más puedo contar, es que me tiras de la lengua. Te tengo que tirar un poco. Es un personaje que ha gustado muchísimo, de hecho la gente le ha cogido bastante más cariño que el protagonista, pobre protagonista de Reeves, con lo bajo que es. Y Yo también. mi héroe de hecho es un antihéroe, total, es un personaje que pues, lo está pasando mal, está por baja en su trabajo, lo envían encima a Brasil, y bueno, y encima lo envían con quien lo envían, con un ruso enorme, de unos casi 50 años, y la cosa empieza a liarse ya del todo. Sí, pero es un personaje que habla poco, pero Es un personaje que habla sienta poco, cátedra pero cuando suelta. habla. Sí. Sí, por eso, pero no quiero contar más, vamos a hablar de un tal Un tal, Robert Nolan y un tal David Miller. Robert Nolan. Robert Nolan es el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, David Miller, antes de hablar de David Empiezas, Miller, hablando de... tenemos que hablar de Roger Moore, que es el director de la Central de Inteligencia Americana. En la novela de Alex hay también bastantes personajes, Sí. no protagonistas, pero con un peso bastante importante. Sí, porque son ellos dos los que planean una trama para sacar al país de la crisis. Y entonces, para llevarlo a cabo, pues tienen que recurrir a una serie de mercenarios. Uno de esos mercenarios es David Miller. Sí, a priori... A priori, sí, es el protagonista. Lo que pasa que, bueno, David Miller no está del todo de acuerdo con las medidas que quiere tomar el presidente. Y le sale un poco rebeldillo el hombre. Ahí también sale rebeldía. Sí. Y bueno, y luego lo que decía él, vamos a ver, aparte de que hay que llenar 300 páginas, hay que jugar también con el lector, ¿vale? Hay que darles distintas tramas. Otra de las tramas que hay aquí, pues han enviado a Sandra Bullock. Sandra Bullock es una reportera de la BBC que va a cubrir simplemente la noticia del bueno, ¿no? exactamente. El discurso del presidente, nuevo presidente de Estados Unidos. Va simplemente a cubrir la noticia. Lo que pasa es que la mujer no sabe lo que se le viene encima. Eso te iba a decir. Ella está tranquilamente dando sus noticias, bueno, está allí con un compañero suyo, que es cámara, pues, se llevan medianamente bien, Sí, llevan tiempo trabajando juntos, ¿no? sí, pero hay un desencadenante, ¿no?, que hace... Es lo que tiene, estar fuera de casa,
Sí, bueno, su relación un poco... Es extraña, es extraña. Sí, sí. Tanto extraño. Y bueno, quizá el cámara, ¿no? Que es Peter Honegger, pues quizás sea uno de los personajes que más te sorprenden, ¿no? A mí sí, a mí desde luego. Porque, a ver, yo lo quise poner como pobrecito, no se merece todo lo que le está pasando. No quiero adelantar nada, Pero no es quiero así. adelantar nada, pero es un personaje que, vamos, de estos que ocultan algo, ¿no? Sí, sí, es un No sé personaje... si es bueno o malo, ni tal, pero... Pero, hombre, en realidad todos ocultan algo. Sí, pero... Igual que hay todos, ¿eh? Que no salváis ninguno. A ver, una de las cosas más fascinantes, yo creo, a la hora de construir un personaje es que no sean... Planos. Ya no planos, sino simplemente, mira, aquí no lo vas a sacar. Que los acontecimientos, conforme va ocurriendo una historia, sea una película, sea una novela, vayan cambiándole, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el ruso habla con Ben Reeves, que es el protagonista, y el comentario cambia porque le cuenta que ha pasado tal. Eso te afecta como personaje. En el caso de Honegger, como tú dices, puede ocurrir. En Sandra también le cambian bastante a lo largo de la novela las perspectivas de las cosas. Sí, sí. Pero es importante trabajar en ese tipo de cosas, creo yo. Es humanizar al personaje. No, es que la vida es así, creo yo. De todas maneras, mira, esto no lo habíamos hablado y me acabo de acordar ahora mientras lo decías. Te voy a sorprender. Yo, en mi caso particular, recibí una crítica muy dura, no os voy a decir por parte de quién, pero con respecto a los personajes, ¿no? Una de las cosas que se decían era que los personajes no habían sido trabajados correctamente. Yo no le había dado al lector información necesaria. Es decir, ¿qué es lo que no os proporciona el lector? Si era alto, guapo, feo, rubio, moreno, eso no os lo he dicho. Tampoco si era valiente, honesto, humilde. ¿Por qué razón? Porque para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Y en tu novela es 3/4 de lo mismo, porque tenemos muy poquitos datos. Sí sabemos que el ruso es grande, sí, pero muy poquito. Pero se acabó. Yo te digo mi punto de vista como... Pues para mí está hecho conciencia totalmente. Quiero decir, a mí me gusta... Yo escribía guión y yo vengo del guión, y a mí una de las cosas que más me gusta, que se ve reflejado en la parte de las marionetas, es que nosotros conozcamos a los personajes no por una descripción, sino conforme ellos hablan. Igual yo no digo el personaje protagonista es alto, rubio y muy alegre, pero conforme va hablando, en las primeras páginas tú ves si tiene mal genio, tú ves si lleva gafas, se quitó las gafas, por ejemplo. A mí me gusta, es mi manera de escribir y me gusta que sea así. Pero yo creo que incluso para los lectores es mucho más o menos ir descubriendo... Opino lo mismo, exactamente. ¿Cómo son los personajes? Yo quería haceros una pregunta facilita. Dinos. ¿Qué os ha llevado a escribir? ¿Qué nos ha llevado a escribir? Un impasse y... Vamos a Te ver. dejo primero. No lo sé. Mira, yo recuerdo que la primera vez que me senté a escribir conscientemente de lo que iba a hacer tenía 8 años, ¿vale? Y mi padre tenía una máquina de escribir Olivetti, de esas que había que darle a las teclas, pero fuerte, fuerte. Hace ruido, ¿no? Y toda mi idea consistía en fabricarme yo en mi casa un libro, hecho por mí, ¿vale? Pero la idea era el libro físico o el contenido. No, era el libro físico y el contenido, ¿no? Entonces, yo tomé una historia que me gustaba, que iba sobre un perro de trineo, unas aventuras que le pasaban a él y a su dueño, y lo que hice fue un plagio descarado de esa novela. Básicamente fue eso, ¿no? Entonces yo me puse allí, bueno, con mi máquina de escribir, dedo a dedo, hasta que llené 12, 15 páginas y se quedó ahí la historia. A ver, quiero decir, esta anécdota viene al caso que eso sembró el germen de lo que después sería el ponerse a escribir, ¿vale? Luego lo vas intentando y es lo que hablábamos, empiezas con un relatito y es como desahogarse, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Me siento 4 horas, escribo todo lo que tengo que decir y se acabó. Pero cuando ya quieres hacer algo más elaborado... Sí, bueno, lo que comenta él. Yo no empecé con 8 años, yo empecé con 15, más mayor. Pero bueno, en mi caso, en aquella época, pues bueno, no existía Amazon, no existía nada. Yo escribía por mí, me encantaba contar historias, me encantaba el cine, me encantaba leer. Y es como un poco exorcizar tus ideas, ¿no? Voy a contarle algo a mi compi que se aburra
o lo suelto todo, o me da vergüenza contarle tal cosa y la historia la escribo. En aquella época yo escribía a mano, te lo guardabas y ahí se quedaba, a saber lo que encuentro por ahí buscando. Nada, relatitos cortos, conforme te vas haciendo más mayor, se alargan a 40 páginas, te los guardas, los relees y dices qué horror, los vuelves a guardar, hasta que llega un día en que dices, bueno, tienes una cierta edad y dices, debería escribir algo un poco más largo, ¿no? Y bueno, en mi caso Amazon, que ya lo contaré luego si sale a tema, pues como ya me inspiró del todo, ¿no? La posibilidad de autoeditarte, pero eso es una progresión y sobre todo las ganas de contar las historias que llevas dentro. Una necesidad. Sí, realmente, sí, él lo ha dicho también. Y... Sí, pero a ver, es una... Quiero decir, parafraseando un poco a un autor que a mí me gusta, a Stephen King. A Stephen King le hicieron una entrevista y dijeron, esto es algo que llevas en tu interior y que clama por salir de tu cuerpo y... No, no. Tú tienes una pequeña idea y decides desarrollar esa idea, ¿no? En este caso, pues, lo mío, cómo solucionar la crisis, Sí. y, exactamente, y en tu caso, pues, cómo abordar dos hechos distintos que suceden en puntos geográficos Sí, distintos, sí, claro. cómo los unimos y cómo se crea una trama, ¿no? Claro. Pero, quiero decir, No, eso no lo llevas tú dentro, no es una yo no me refería necesidad. a que fuera trascendente. Tú puedes tener una necesidad que sea banal para otros, por ejemplo, pero que a ti te llena, te satisface. Yo creo que si lo haces para los demás, no sirve de nada. No, es me refiero a una necesidad propia. Es decir, yo puedo dedicarme al fútbol, no me va a fichar en la Armadilla nunca, pero vamos, a mí disfruto, ¿no? Es una necesidad que tienes, pues, de expresarte, pues, con un balón o como sea, ¿no? No tiene por qué ser trascendente, simplemente una necesidad que uno lleva dentro de expresarse de una manera, en concreto vosotros escribiendo. sí, yo de todas maneras también distinguiría una cosa. También hay maneras y maneras. Cuando te vas a escribir ya algo más largo, ya no solo es como... Me voy un poco a lo que dice él. Defiendo que tú tienes la idea original, eso quizás es la necesidad, y luego hay trabajo. Hay trabajo detrás, Sí. y desarrollarlo y todo. Pero la necesidad viene de, pues, igual un cuentecito corto sí que es puro, como de alguna manera, es como la esencia pura y dura, porque es esa idea concentrada en un momento y acabada. Pero bueno, hay un poquito de las dos cosas, creo yo. Es necesidad y al mismo tiempo es trabajo. Un trabajo que tienes que desarrollar. Sí. ¿No? ¿Querías decir eso exactamente o...? Y algo que quieres mostrar, porque cuando tienes 15 años o 14 años, lo que escribes va, bueno, en mi caso, de la máquina de escribir al cajón. Sí, O se lo dejabas a algún familiar como mucho. para que le echara un vistazo, por supuesto siempre buenas palabras, claro, Para frustrarte. para no frustrarte, pero llega un momento que eso a ti no te llega, ¿vale? Ya no necesitas más lectores, por decirlo de alguna manera, y tienes que plantear otra cosa para tratar de llegar también a más gente. Sí, es, ya te digo, pasar de lo puro personal a lo más a lo profesional. Exactamente, Ese es el punto. exactamente. Está claro, está clarísimo. Pero, bueno, estábamos en los personajes. Hemos hecho un impasse. Hay Yo preguntas. quería devolver la pregunta a los personajes. Estabas hablando del desarrollo, que no lo mostrabas para que el lector a su libre albedrío pudiese imaginárselo, pero quería saber si hay algo de autobiográfico dentro del desarrollo de la novela y de los personajes en ambas novelas, ¿eh? Normalmente tenéis referentes los escritores, entonces quería saber si, bueno, pues algún tipo de... algo del carácter de alguno de los personajes también es algo vuestro, de vuestro hermano, de vuestro padre o de algún personaje público que nosotros conozcamos. Empiezo yo. Estoy lanzado, sigue así, luego voy yo. Vale, Al que nos cae mal, lo matamos, ¿eh? vale. Eso es así. Pero Sí, sí, hay, en mi caso, yo diría que en todos los personajes hay una parte pequeñita de uno mismo, ¿vale? Y por supuesto que te inspiras en otras personas de tu alrededor. Y vuelvo a lo de antes, que era un cachondeo, pero es en serio. Quiero decir, el que te cae mal en la vida real, tú lo reflejas en tu novela como un personaje ficticio que no lo va a pasar bien, por supuesto que no. ¿Vale? Y de la misma manera, personas que te caen bien, a las que tú le tienes cariño, también tratas de reflejarlas en la novela y de darle otro punto de vista, Sí. más favorable. Yo creo que cuando trabajas personajes es inevitable como persona volcar tus sentimientos, sean los tuyos, uno que has leído o has visto una noticia, un libro que leíste. Y a ver, es como, al igual que no podemos imaginarnos los colores que no existen, bueno, creo que es imposible,
es imposible no volcar, aunque no quieras, algo de ti en personajes, la historia. Personaje A odia a B y en este momento se sintió como. ¿Cómo se sintió? A ver, como yo me sentía aquel día que no sé qué, no sé cuántos, o como leí esa ira que vio en aquella película. Yo creo que es inevitable. Por supuesto que hay autobiográfico, si no nuestro, de otros personajes, de conocidos, de películas, siempre hay, por lo menos por mi parte. Pero no nos desveláis en qué, dónde y cómo, ¿no? Eso es muy personal. No, pero vamos a ver, tu entorno te ayuda. Quiero decir, que una persona se dedique a una determinada labor, eso induce a pensar que puede ser que en tu entorno también haya una persona que se dedique a una determinada labor. Sí, te puedes delatar más o menos depende de qué situación. O yo qué sé, le aportas el nombre, le aportas los sentimientos que podría tener, Sí, los sentimientos que a ti te produce. claro. Es lo que comentaba, igual tú estás enamorado de una actitud de una persona con cierta cosa y esa cosa te encanta con cierto personaje en tal momento. Entonces, claro, es que bebemos de eso, nos alimentamos de emociones, de sensaciones, De todas y luego las formas, volcamos. yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me ocurre que hay ciertos personajes míos que se suponía que me tenían que caer bien y acaban cayéndome mal. Totalmente de acuerdo. Y al revés también. Son los rebeldes. Y al revés también. Y ahí es donde después le das un giro a la historia Y es lo que hablamos de planificar y no planificar. y donde sorprendes. Sí, porque cuando planificas, tú por ejemplo has planificado, este personaje es tal, en tal momento, y de repente por lo que sea, llevas escribiendo tantas páginas de él, le has cambiado varias cosas y no te cae tan mal, o ves que no es tan como pensabas, y de repente igual empieza a caerte bien, o le ves una vertiente más positiva o más productiva, o viceversa. Este señor era muy majo, pero estoy viendo que es un cabronazo hablando mal. Sí, por supuesto, eso es así, Sí, eso es así. sí. Pero en su novela ocurre, por ejemplo, Iván Dragunov, Sí, que el ruso. compañero, el ruso, Sí, un sí. tío totalmente parco en palabras. Empieza Vamos, de manera distante totalmente, que parece Sí. que no vaya a ser nada. es que tú ves a este señor por la calle y dices, No lo quiero ni ver. espacio. Sí, sí, sí. Sin embargo, es un tío que te va ganando poco a poco. Sí, además como es poco a poco, como tú dices, no se le ve falsedad. No. Incluso se le perdonan ciertas cosas. Sí. Ok, ok. Se le perdonan ciertas cosas. Al fin y al cabo, yo creo que los personajes, al margen de la trama, de los acontecimientos, los personajes son los que mueven las novelas. Sí, por supuesto. ¿Vale? Personaje no. Y luego cada personaje tiene sus propias tramas, Sí. que es... Objetivos, cada uno tiene un objetivo. Exactamente. Sí, realmente podemos tener una hora hablando de construcción de personajes, es verdad. Objetivos de cada personaje, objetivos en cada acción, objetivos en cada tal. Sería muy largo, pero es todo un mundo. Sí, es todo un mundo. Y cada uno tiene el suyo propio, sea protagonista más, sea coprotagonista o sea secundario. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pasamos ahora... Bueno, ¿tú querías hablarnos de algún personaje secundario? Que no te he preguntado nada. ¿Hay alguno que te guste en especial? A mí me gusta mucho el cámara. Sí, me has comentado, pero aparte del cámara, que ya sé que es tu fetiche, Hay un personaje secundario que sí me gusta me has mucho. hablado antes de uno. Por eso te Sí, digo. pero claro, a ellos no se lo puedo decir, te lo puedo decir a ti que ya lo has No tienes leído. por qué decir quién es. O, no sé, puedes decir, ¿por qué te gusta ese personaje? Pues me gusta porque es una persona inteligente, no es una persona que destaque precisamente ni por sus ademanes, ni por su físico, ni en realidad por nada. Pero es una de estas personas que hace lo correcto aunque tenga que pasar por encima de quien sea. Sí, aunque no es lo correcto, igual... No voy a decir nada. Hace lo que se supone que es correcto, ¿no? Efectivamente. Lo que se supone que es correcto. Y la verdad, yo a ese personaje le cogí mucho cariño. Cuando a priori no... Cuando a priori no tanto. Y luego tengo otro que se lo decía antes, digo, está para escribir un siguiente libro porque bueno, se quedó ahí un poco en el aire y la verdad... Y le tienes ganas. Sí, hay que darle un poco más de chance. Esas cosas pasan, es muy interesante. Si algunos de vosotros escribís, no sé, o os animáis, veis que pasa, es muy bonito. ¿Tenéis pensada una segunda parte o lo dais por cerrado? Yo sí lo doy por cerrado. Yo paso palabra. No, a ver, es una historia cerrada, ¿vale? Adelante ya es una historia cerrada. Pero a raíz de uno de los personajes que aparecen,
podríais. Ahí la clavo, yo iba a decir justamente eso. Vale. Él sí. Tengo varios personajes, no, igual que él, y es interesante, pero incluso ya no solo un spin-off, como se llama en el cine, de un personaje, sino a raíz incluso con la trama, se podría continuar con alguna historia que podría ser interesante. Pero bueno, a priori está cerrada. Pero, quién sabe. Yo no. ¿Tú la das totalmente Yo, por cerrada? yo la doy totalmente por cerrada. Bueno, Más que nada porque creo que los protagonistas ya tuvieron suficiente dosis de adrenalina. sí, no, para descansar, ¿no? Sí, necesitan descansar. Por lo menos 10-15 años. Luego ya veremos. Cuando pasemos del 2024, Exactamente. Sí. Bueno, Bueno. dime una cosa. ¿qué más? Nos preguntamos, Vamos a ver. Tú has leído mi novela, yo he leído la tuya. efectivamente. ¿Qué diferencias ves entre ambas? Para mí son productos, al igual que hemos dicho que tienen cosas comunes, son productos diferentes. Yo creo que tu novela es, yo la definiría, siempre te lo he dicho, como un blockbuster, una novela que iría a ver el gran público a esto. La mía es un poco más especial, es más diferente. Por ejemplo, tenía muy claro que quería que fuera una novela un poco más zafia, quiero decir, los personajes son más macarrillas, por decirlo de alguna manera. Es todo un poco más sucio, el abajo esto en el bajo, zonas bajas de Londres, todo más. Bueno, que también estoy pensando ahora en otras cosas de la ciudad que me tiene tela. Pero bueno, son productos distintos con cosas en común. Sin desvelar cositas no es difícil decir más realmente. ¿Tú qué piensas? Yo, mira, veo de diferente Creo que los, no, para- los diálogos. Sí, bueno, claro, ya respecto al estilo sí. Por ejemplo, la novela de Lucas tiene muchísimo diálogo. Muchísimo diálogo. Es totalmente visual. Sí, eso es cierto. Viene, ya, porque de hecho antes vengo de hacer guión y me es inevitable. Y la verdad es que hay muchísimo, eso ayuda en el ritmo, hace que sea bastante cañero. Pero hay mucho, ¿eh? Sí, lo sé. Hay mucho diálogo. Y, a ver, a mí lo que sí me gustó es que no es un diálogo vacío. No, la idea es eso, que avance, que no sea gratuito. Es, Incluso con personajes que hablan poco. a veces los silencios dicen mucho. Sí. Porque, y eso sí lo vi, porque hay conversaciones, ¿no? Pues que mantiene el protagonista con el ruso u otras personas con el ruso en las que no hay respuesta, pero el No. diálogo continúa. Sí, es que igual no llegan a una conclusión, pero igual las preguntas que están planteándose tú también te las estás planteando. Exactamente. Igual todavía no están en el punto para llegar a conseguir una conclusión. Sí, entiendo. Me dices eso, ¿no? Sí, El tuyo es más descriptivo, realmente. sí. Cuéntanos un poquito. A ver, yo no quiero pensar que es un libro muy descriptivo. Yo creo que hay que darle mucho ritmo y después una parada en seco. No, pero de hecho quiero decir que es un libro con un ritmo muy bueno. Que ser descriptivo, no, a ver, vamos a ver. No, pero no, yo no lo estoy viendo como algo negativo. Por supuesto, la descripción... A ver, bajo mi punto de vista, él ha puesto los diálogos que ha considerado oportunos. Su novela no necesita ni un diálogo más ni un diálogo menos. Igual que considero Sí. pero es algo que entra dentro del estilo, ¿no? Entre te quiero dar mucha acción durante un momento y luego quiero que frenes un poco en el ritmo de lectura y para ello pues te sirves de otras cosas. Adverbios, adjetivos, claro, para ir aportando un poco de información. Sí, realmente me refería a lo mismo que estás diciendo tú, igual me expresaba mal. Lo que quiero decir que él tiene más descripción que mi estilo. Lo cual también tiene diálogos y de hecho la lectura es bastante... ¿Cómo te la palabrita? ¿Cómo me dijiste? Pasapágina. Sí, bueno, dejémoslo. Pero como algo positivo, por supuesto. Te voy a hacer una preguntilla. Labor de documentación. Pues Porque la novela pasa, como hemos oído antes, pero en Estados Unidos. Estamos hablando de presidentes, de discursos en el Congreso, etcétera. a ver, todo eso es real. Incluso las cifras que constan son cifras reales. ¿Hay ficción dentro de la ficción? Por supuesto, porque uno tiene que modificar la realidad para que entre dentro de la trama. Pero labor de documentación sí hubo. ¿Complicada en algunos casos? Muy complicada porque hay ciertos tipos de información que no están al alcance de la mano. Luego otras cosas, pues a ver, hay gente que te las va diciendo o que te va informando, gente que viaja a esos lugares y corrobora o no. Starbucks, por ejemplo. Vale, todas esas cosas. Sí, no, pero lo que ha dicho de la ficción es algo totalmente lícito. Quiero decir, yo creo que es mejor inventarte, por ejemplo,
una tontería, que igual no está exactamente en el sitio adecuado, si eso va a aportarle algo a la narración y no es nada que quite a la realidad. Ah, no, claro. Es decir, no saca un tipo con cuernos y una cola, no es creíble, a eso me refiero. Entonces, Eso estoy totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que la labor de documentación es la parte más aburrida, si quieres verlo así. y más te digo, yo soy una persona aquí yo, nosotros trabajo una parte de escribir, entonces se hace más complicado. Si tuviera todo el santo día para escribir, sería muy gratificante salir por allí con mi boli y entrevistarme más con más gente y todo eso, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Hombre, que yo ahora estaba pensando lo siguiente. Digo, como sea verdad esto de que te registran donde entras en internet, los dos vamos a tener un problemita, ¿eh? Sí, porque además, Porque para ciertas cosas temas delicados. te tienes que documentar sobre temas delicados. A ver, no os asustéis, estoy hablando de armas, explosivos, cosas de ese tipo que no están... Mafias. Exactamente, mafias, no están al alcance, digamos, de todo el mundo. Siempre hay que tratar de entrar un poquito más de lo normal. Llamar a algún amigo que tienes en el mundillo para ver si te puedes dedicar. No es de la mafia. Tal como lo he dicho, lo he pensado. Corrígeme, perdón. Break. Pero sí, esas cosas. Bueno, dime una cosa. ¿Tienes proyectos en danza? Porque eso, la verdad, no lo hemos hablado. ¿No? Pues nada, lo hablamos ahora. Sí, tengo 2 novelas. Como tú decías, bien aquí y en esquema. Ahora necesito un poco de tiempo para llevarlas a cabo, pero sí, yo espero el próximo año tener preparadas por lo menos las 2. No veré si tiene algo que ver con ella o no. Puede ser. Una sí, otra no. Puede ser que sí, puede ser que no. Y tú, vale. Yo tengo 2 también. Tengo 2. En el último año escribí 3 novelas. Y ahora ya necesito parar una temporada porque la verdad es que estoy vacío. No sé qué contaros. No sé qué contaros. O sea, yo aprecio lo que es y te aseguro que... Sin embargo, y no es por tirar piedras contra la conjura, creo que a medida que he ido escribiendo más y más, he ido mejorando. Pero bueno, es una sensación lógica, ¿no? Bueno, esa es la sensación que tengo yo, luego lo que tengan... Lógica y positiva, hay que decir. Sí, y bueno, esperemos que el año que viene sí podamos estar hablando de otra más larga. El año que viene quedan 20 y pico días. Sí, lo sé. ¿Hablamos para el año que viene o para el otro? No, para el 2015. Para el 2015. Yo más bien para finales. Pero igual para más pronto, ¿verdad? Hombre, yo espero que sí. Quizá, Yo también. a ver, esperemos principios de año. Eso es un cerca. Oye, ¿tienes manía a la hora de ponerte? Escribir. Sí. Mira, a ver, a mí me gustaba mucho oír música. A ver, mientras escribo, sí, lo que pasa es que a veces escuchar música en español es muy difícil de escribir y estar oyendo música. Si entiendes un poquito de inglés también es muy difícil. Entonces una cosa que hacía mucho es, una inspiración y tal, me ponía los cascos, canciones que me gustaban, me tumbaba un ratito y luego me estaba 20 minutillos, estaba dándole vueltas sobre lo que iba a hacer. Y cuando estaba, digamos, a tope, fuera y poco a poco. Una manía, como otra cualquiera. Yo Tú supongo que también tendrás alguna, si me lo has preguntado. necesito silencio absoluto. Y eso, Pero absoluto. Y aquí hay alguien que la pobrecita sabe que... una cámara cerrada. Sí. Y a mi vecino de arriba quiero agradecerle sus ratos de no silencio y de obligarme a ponerme a las tantas. ¿Tienes algún buen palo para darle? No. Y en el caso de Lucas, ¿cuál es la banda sonora de la novela entonces? Mira, si podéis ver el subtrailer en YouTube, si tenéis la suerte de las marionetas, hay bastante, pero la verdad es que como tardé un añito en escribirla, vi de todo. Pero veis que hay Cañero, me gustan mucho las bandas sonoras también. También depende del momento en el que estés, ¿no? Si vas a escribir algo más de acción, ¿Pero algo un más... estilo más o menos? Vale. Es que como mezclo thriller con novela negra, con acción, a mí me gusta mucho el rock. Rock suave, rock cañero, depende de la situación. Yo creo que sería un buen rock. Una novela. Es una pregunta difícil, pero... Sí, es una pregunta difícil. Pero bueno. ¿De qué estamos? Trabajo en sila, ¿sí? ¿Me lo haces? Se hago en sila, sí también lo voy a traer en... Yo, Con tu permiso. la verdad, El clásica, seguro. por supuesto, el book
tráiler, la música que ha sido de Jazz Beethoven, Claro de Luna, algo tétrico y sugerente para... ¿Pero la usas para escribir? Me han dicho que esto No. es silencio puro, pero nunca te pones... No, jamás, No, eso es más sospechable. jamás. No, pero tampoco. Nada. No, porque como yo he estudiado música, la deformación profesional hace que te distraigas Claro. con esas cosas. Claro, yo me distraía con el idioma, tú con solo con las notas. Ah, no, ni notas, ni No, claro. nada, de nada, totalmente. Totalmente. Es curioso, ¿no? Las personas como son totalmente distintas en ese estilo. Bueno, ¿queréis Muy preguntarnos algo? Aparte de los que ya habéis preguntado. O dos no, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a preguntar nosotros. Yo que soy un lector antiguo, es que como la gente no pregunta, me animo enseguida, me vengo arriba. Yo que soy un lector antiguo, ¿qué significa eso de número 1 en Amazon? ¿Que es un premio o es un Sí, sorteo? lo he dicho antes. No, bueno, es que mi caso es un poco peculiar. Yo no empecé directamente, el ejemplo de las marionetas no fue directamente a editorial. La tenía medio escrita cuando descubrí un mundillo de Amazon, no sé si lo conocéis algunos, que ahora te puedes autoeditar en Amazon, subes tu libro en ebook y te autoeditas. Yo lo descubrí a mitad de escribirla, no escribí para eso. Entonces, pues bueno, también fue un impulso, ¿no?, para acabarla. Yo al principio escribía para mí, como hemos comentado antes. ¿No? Me autoedité y tuve suerte realmente pues, de que pues, fue muy bien. Estuvo 111 días en el top 100, llegó al primero. Solo haber escrito me ayudó. Fue lo que realmente me ayudó a que... ¿Pero es un premio o es simplemente No, es un premio, honorífico? bueno, a mí es un premio, pero no me... Amazon no llegó y me lo puso a mí. Ya. Tú pues, te lo quedas para ti. Y luego también te digo una cosa, las editoriales te escuchan por una manera que es muy difícil de otra manera. ¿A ti te sirvió para Pero tú lo has editar? conseguido sin eso. ¿A ti te sirvió para editar, por ejemplo? Sí, yo estoy seguro que, a ver, no sé si condición psicoanime, pero desde luego ayuda a que te escuchen, ya tienes como algo, ¿no?, para decirles. Tengo tantos lectores, esto, que hoy en día es difícil, es muy difícil y hace... Sí, no, la verdad nos podemos dar con un canto en los dientes porque... Sobre todo si vienes de no escribir nada o no eres famoso y no eres del sistema o que tu libro se convierte en todo. Es complicado, entonces pues es eso, no es otra cosa. Sí, además, mira, se lo decía a una persona que está aquí. Jolín, tú lo acabas después de todo y dices, ya he hecho lo difícil. No. Yo veo la faena, ¿no? Después de... Es que casi es peor, ¿eh? Ya. A mí es peor. A mí es bastante peor porque además requiere un sacrificio y en el momento en que tú sacas aquí a la criatura, también te expones. Y es algo que tienes que asumir. Te van a venir cosas buenas, te van a venir cosas malas. Y ya al final te curtes, estás acostumbrado tanto para lo bueno como para lo malo. Ni creerte unas ni hundirte con las otras. Yo ya me acostumbrado, ya lo llevo medianamente bien. Medianamente bien, Tanto unas sí. como las otras. Pero bueno, es un riesgo que sabes que tienes que tomar. Sacas algo. Es lógico. A ver, yo en mi caso tuve suerte de que a mí yo envié el manuscrito y... Sí, él no pone por ahí, con lo cual, genial. Y bueno, Alentia lo editó, pero bueno, otras editoriales también se interesaron. Yo sí estoy en Amazon, también se llegó al número 1, pero Es por ese problema que es que... estar ya en otro mundo y ya estás con el tema editorial. Claro. La promoción no te la puedes hacer igual y eso. Ya no controlas tú el libro de una manera práctica. Claro, pero bueno, a ver, estamos contentos, ¿no? Contentísimos, pero quiero decir, son experiencias totalmente distintas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De todas formas, yo estuve pensando en autoeditarme. Claro, al principio, dices, bueno, ¿por qué no? No, pero mira, yo lo pensé porque tú envías el manuscrito a las editoriales y tienen el detalle de no contestar. Sí, la mayoría no. Tienes que esperarte. Y te mandan un email prefijado donde te dice si en un periodo de 6 meses, un año no ha recibido usted contestación, tiene que presuponer que su novela no nos interesa. Entonces, Pocas son las que se contestan ni siquiera personalmente. Sí. Entonces pensé en autoeditarme. Y casi, ¿eh? Casi. Casi. Me faltó echarle la firma al contrato. Bueno, mira, al final por distintos caminos hemos llegado al mismo punto. Sí. Es una Y buena con casi el conclusión. mismo Es título. una buena conclusión. Bueno, y no queremos tampoco daros mucho más la vara. Si tenéis alguna preguntilla más. Sí, yo tengo una pregunta. Antes habéis comentado que teníais otros trabajos. ¿Queréis vivir de esto o es más como un hobby o...? A ver,
Si queremos vivir de esto. Empiezo yo si quieres ahora. A mí me encantaría, pero bueno, siendo realistas ahora mismo, para mí sigue siendo todavía un hobby. Aunque ya tengas firmado un contrato y ganes un poquito y tal, pero de cara a vivir, pues bueno, de momento soy realista, lo mantengo, voy a seguir escribiendo igual, quizás algún día sí, ojalá, me gustaría. Sí, es la misma respuesta. Querríamos. Querríamos vivir de esto, pero es imposible. Ahora, a momento de ahora- Actualmente es imposible. Y bueno, luego hay otros condicionantes. Sí, hay muchas cosas, pero es difícil. A ver, de todas maneras esto es un comienzo genial. Ten en cuenta que son dos autores nobles, Sí. es nuestro primer libro, con editorial, estamos contentísimos. A partir de aquí, paciencia y ya veremos. Todo esto, Si te pies en el suelo, todo esto que nos ha venido es regalado, así que muy contentos. estamos... sí. ¿Y el hecho de haber publicado un libro hace que otros editoriales lean vuestros manuscritos siguientes o no? Todavía no lo he intentado, o sea, todavía estamos con el tema este, pero espero que yo creo que algo tiene que haber. Un poquito de marketing entendemos y yo creo que por lo menos algo tiene que escuchar un poquito más. Igual no es definitivo, no, pero un poquito más, yo creo que trae ese puntito, ¿no? De que alguien ya ha confiado en ti. Mira, pero si han confiado en él por algo, o sea, por lo menos voy a leérmelo. Que es lo difícil, ya no es que te cojan, es que Que lo ni lean. siquiera te lo lean. Claro. Eso es lo más complicado. Y yo creo que a eso ayuda, por lo menos. O espero que ayude. Un poquito más. Pues nada, chicos, no sé. Podéis encontrarnos en las redes sociales, Sí. en nuestras dos webs, ponéis nuestro nombre, Sí. Alexander Weinberg, Lucas Barrera, y os aparecemos por ahí. Cualquier cosa que eso, críticas, ruegos, súplicas, Constructivas. lo que queráis, estamos Sí. para lo que haga falta. Somos muy accesibles. Nada más. Muchas Bueno, gracias. chicos, un placer.